Han transcurrido ya muchas horas y ahora me corresponde hacer mención brevísima de algunas cuestiones. El tema que su servidor va a tratar de expresar tiene que ver con la función del derecho ante el paradigma de una sociedad deshumanizada. He hecho el siguiente esquema: una presentación. Segundo punto, el Estado de Derecho democrático. Punto 3, taxonomía de las funciones del derecho. Función de control social, función de organización, función de resolución de conflictos, función legitimadora del poder y del Estado, función de orientación social, función distributiva, función represiva y promocional. El punto 4 tiene que ver con humanismo versus deshumanización. Y punto 5, reflexiones finales. Bien, en atención al tiempo, solamente me voy a referir a algunas cuestiones que trataré de concretizar en el sentido de que esta temática que nos tiene aquí reunidos sobre los paradigmas del derecho, después de haber escuchado las brillantísimas disertaciones de todos los aquí participantes, debo decirles a ustedes que después de haber escuchado la intervención del doctor José Ramón Narváez, pues qué decir. En el año de 1904 hizo una pregunta metodológica a Vladimir Ilich Lenin: ¿qué hacer? Recuerdo que esta expresión, sin conocer que ya en 1904 se había hecho esa interrogante metodológica, Vladimir Ilich Lenin, en mi tesis doctoral hago esa referencia: ¿qué hacer? Y antes de morir, un destacado jurista, politólogo también, me refiero a don Marcos Kaplan Efrón, hizo un ensayo que intituló ¿qué hacer? Bien, después de hacer una breve referencia sobre la complejidad que nos invade, cabe resaltar que definitivamente se pone en tela de juicio sobre la cuestión de la función del derecho ante el paradigma de la deshumanización. Esta situación tan dramática se recrudece incuestionablemente a partir de la pandemia del 2019, en donde los problemas de salud, de seguridad social, así como también de la pobreza, ha ido en incremento. Incuestionablemente que durante muchos años se nos hizo creer que era necesario dejar de hablar de la justicia social, que era necesario incrementar el capital porque después vendrían mejores tiempos. Y es así como nos llegan las políticas económicas neoliberales, las cuales después de más de 30 años, pues nos dan un panorama sumamente alarmante. Actualmente el planeta Tierra tiene más de 7.600 millones de habitantes. Sin embargo, la pobreza mundial cada día aumenta cada vez más, en donde aproximadamente más de 5.600 millones de habitantes en la Tierra están dentro del problema de la pobreza. De ahí que hemos considerado que debemos de transitar ya no en la seguridad pública, sino la seguridad humana, en donde se tengan mínimos vitales. Esto realmente es una situación muy fuerte, sobre todo para nosotros que tenemos la profesión
del derecho y donde se nos dice que el derecho es lo recto, lo que no es chueco, lo que no es chipotudo. Cuando hablamos de justicia, sin embargo, alrededor nuestro encontramos cada vez más asimetrías sociales, económicas, educativas. El COVID incuestionablemente nos ha estremecido a todos los hogares del mundo, donde es muy complejo poder comprender que existan tantas asimetrías, sobre todo cuando se habla de no más de 50 familias que tienen el poder económico, en donde en extremos se llega a expresar que una o dos familias tienen un ingreso mayor que lo que obtienen más de 2,000 a 3,000 millones de habitantes. Esto realmente es escandaloso, en donde pues nos conlleva a replantear muchas de nuestras cuestiones, en donde sale a relucir y esto no es nuevo. Uno de nuestros grandes pensadores del, del siglo XVIII, voy a hacer referencia breve de un párrafo que se extrajo de el discurso sobre cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres. ¿Está ella autorizada por la ley natural? Es escrito por Juan Jacobo Rousseau, publicado en Ámsterdam en el año de 1775. Bien, nos dice lo siguiente: la ambición devoradora, el deseo ardiente de aumentar su relativa fortuna, no tanto por verdadera necesidad, cuanto por colocarse encima de los otros, inspira a todos una perversa inclinación a perjudicarse mutuamente, una secreta envidia, tanto más dañina cuanto que para herir con mayor seguridad, disfrazarse a menudo con la máscara de la benevolencia. En una palabra, competencia y rivalidad de un lado, oposición de intereses del otro, y siempre el oculto deseo de aprovecharse a costa de los demás. He allí los primeros efectos de la propiedad y el cotejo de los males inseparables de la desigualdad naciente. Pues bien, queda en reflexión esta cuestión: ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante estas asimetrías tan impactantes? Decía hace un momento, el drama de vivir en la pandemia de COVID, aumento del desempleo, carencia de medicamentos, falta de atención médica, y todo esto se ve con mayor fuerza y dramatismo en los hogares que padecen la pobreza. Y esto definitivamente nos hace reflexionar acerca de si es todavía posible seguir pensando en un futuro menos deshumanizado que el que actualmente vivimos, bajo estos esquemas, bajo estas normas, bajo estas reglas, o es necesario que demos un salto cualitativo y pensar en hacer realidad una utopía que posiblemente se ha retrasado, pero que ya no podemos postergar, de hacer menos desiguales a los desiguales. Es definitivamente un drama
vivir ante escenarios tan asimétricos en nuestro país. Lamentablemente, no de ahora, de hace muchísimos años. Cabe recordar la visita del barón von Humboldt cuando en 1804 visitó la Nueva España e hizo mención que México, un país tan rico, tan hermoso, pero con una miseria impresionante jamás vista. De ahí que tenemos juristas tan talentosos como Mariano Otero cuando escribe en 1842 sus ensayos jurídicos, sociales y económicos del México actual, que le fueron publicados en 1842 y nos hace mención de las desigualdades económicas y pone en cuestionamiento al decir cómo hablar de los derechos humanos ante tantas asimetrías. Pues así estamos en el año 2022 y nos damos cuenta que las asimetrías sociales, económicas, educativas son sumamente abismales y donde todavía, para tristeza de la humanidad, son muy pocos los que tienen el privilegio del bienestar y de volar en sueños que para la gran mayoría es muy difícil porque se carece de los mínimos vitales. Muy buenas noches, muchas gracias.